herramienta que recibimos hoy de manos de Silvio. Gracias por el honor. Para mí es un honor estar acá. Conozco a Silvio desde el año 2007. Él fue mi catedrático en la Universidad Rafael Andívar. Sé que algunos lo conocen más que yo y de más años, y saben lo buen profesional que él es. Me gustaría leer un poco acerca de Silvio y el autor. Él es periodista, investigador, consultor y profesor de diversas universidades en Guatemala. Posee un doctorado de investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ciudad de México. Y también posee una maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Andívar, se ha especializado en medios de comunicación, opinión pública, transparencia y derecho de acceso a la información. Exsecretario ejecutivo de la Comisión para la Transparencia y Combate a la Corrupción de la Vicepresidencia de la República y coordinador del proyecto de acceso a la información, clasificación y desclasificación de información para el Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala. Catedrático, amigo, del cual hemos podido recibir bastante aprendizaje. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Silvio, si me lo permite. Yo sé que es algo que me dijo que no hiciera, pero no podía yo contenerme con eso. Gracias, Silvio, por su amistad. Hace unos años compartíamos allá en la Ciudad de México. Yo estaba viviendo allá, un rico pozole muy cerca de Insurgentes, platicando acerca de la Ley de Acceso a Información en Guatemala y lo importante que era. Y hoy estamos acá juntos para poder hablar acerca de esta herramienta de la democracia, como les decía. Pero también nos acompañan profesionales importantes que hacen uso de la Ley de Acceso a la Información de Guatemala, a los cuales va a ser un honor para mí presentar. Tenemos a Ana Carolina Alpírez, bienvenida. Ella es directora del proyecto de periodismo Ojo con mi Pisto, que es un medio que se dedica a la información periodística a nivel municipal en todo el país. Bienvenida. También tenemos a Carlos Kessler, licenciado en periodismo, ha trabajado en diversos medios de comunicación como Prensa Libre y en la actualidad es reportero de Plaza Pública. También nos acompaña Marisol Hernández, bienvenida. Ella es ingeniera ambientalista y es entusiasta de la auditoría social. Ha gestionado diversos proyectos utilizando la Ley de Acceso a la Información. También nos acompaña Estuardo Contreras, ciudadano de la antigua Guatemala. Él participa en diferentes procesos de fiscalización ciudadana a nivel nacional por más ya de 10 años. Así que para mí es un gusto poder presentarlos, poder conversar. Hoy vamos a abrir un panel, pero antes de eso quiero preguntarle a Silvio si nos puede contar por qué es importante este escrito en esta época de nuestro país. Gracias, Luis Carlos, gracias por la presentación. Como buen alumno a veces no hacen caso cuando uno da las indicaciones, pero muchísimas gracias. A ver, hace muchos años, yo creo que tuvo que haber corrido el año 2009, 2010, hicimos una primera ley comentada, que de hecho en algunos portales todavía la usan, o sea, está subida esa primera ley que se hizo desde la vicepresidencia. En aquel momento era parte de un proyecto internacional y bueno, se recordarán algunos de los que están acá que se vendió como, digámosle, como pan caliente, al extremo es que ahora pues existe toda esta, digámosle, tecnología y uno viene y la hace en PDF. En aquel entonces había que como que sacarle fotocopia, luego escanearla. No estamos tampoco hablando de la prehistoria, pero en tecnología sí es prehistoria. Pero la cuestión está que eran pocos meses, prácticamente un año, de que hubiese entrado en vigencia la ley. La experiencia era mínima, los hechos, las circunstancias que pasaban los solicitantes, los mismos miembros de las unidades de información pública, habían cosas novedosas, incipientes, el camino era incierto. Pasado el tiempo, pasado incluso diversas posibilidades de reforma de la misma ley que no han salido a la luz, gracias a Dios no han prosperado porque algunas de ellas son muy, muy malas, que denotan una ignorancia supina, digamos,
en materia de la ley, o prefieren, o lo que quieren es también descomponer la arquitectura de la ley que está, digámosle, por medio de una reforma. Entre estas cosas y una serie de libros que uno va leyendo y de experiencias de otros países, al final de cuentas, por ahí del 2000, hace unos 2 años, 2025, por ahí 2024, había ya publicado el libro, el anterior libro que se publicó sobre, que es un libro mucho más complejo, mucho más teórico, y entonces a mí me quedaba rondando la cabeza, porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta o solo yo lo percibo, pero estamos terminando como unos 8 o 10 años en que la ley está sufriendo muchos embates. O sea, veníamos caminando como medianamente bien, y especialmente en el sector justicia, en los últimos 8 años, los problemas han sido muy fuertes. Entonces, como echa la ley, echa la trampa. Si yo sé que tal sujeto obligado actúa de tal manera y no entrega información y no pasa nada, entonces todos los demás, porque siempre hay un, o sea, siempre hay un mal agente en todos los lugares, va a decir, ya viste, no está pasando nada y tanto estás jodiendo, no teníamos información si no nos va a pasar nada. ¿Qué nos van a decir? Entonces empezó a generar esa costumbre y esa cultura. Entonces yo no, es momento de volver a repensar, a reflexionar, porque hay nuevas generaciones de ciudadanos, de periodistas. Entonces pues esta gente también necesita de estas herramientas, de estos instrumentos. Y sí, si ustedes comparan las dos leyes, los comentarios son completamente distintos. Surge ya en base a más experiencia, a más contenido doctrinal especialmente, y a más contenido que permite, digámosle, tener en algunos artículos incluso visiones de legislación comparada, cómo se toca esto en el sistema interamericano, cómo se reflexiona esto en el sistema interamericano, porque muchas veces con los colegas que me acompañan acá, con quien más he platicado de esto es con Ana Carolina, y a veces le digo yo, uno tiene que tener claro si a veces uno quiere la información rápida porque te va a servir, o a veces uno dice, pues bueno, no me va a servir y esto puede ser un precedente para un proceso más largo, que incluso en algún momento podríamos llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso significaría, por ejemplo, que Ojo con mi Pisto o Plaza Pública se queden sin una buena información para un buen reportaje, digamos, ¿va? Porque ahí hay que pasar todas las instancias legales nacionales para poder llegar. Pues así es un poco como surge, como una herramienta que les sirva a los ciudadanos, a periodistas, a estudiantes e incluso a las mismas unidades de información pública, porque digamos, aquí veo yo caras de colegas de unidades de información pública que son muy de entidades que son muy grandes, y ellos no me dejan mentir de que a veces ellos tienen hasta 8, 9, 10, 12, 15 enlaces, digamos, y a veces se da el tema de que los enlaces después de 6 meses no están, o los cambian de entidad adentro, y ellos mismos pasan como sus procesos de capacitación para tener, digámosle, a más cantidad de gente capacitada dentro de las instituciones públicas. Entonces también es como un instrumento para los mismos funcionarios públicos. Tengo que admitir algo, y esto sí es un pecado, que luego después de leerla dije, oh, bueno, así como que tan para el ciudadano no me quedó, o sea, como que no logré bajar, me faltó como alguna mediación un poquito, pero en algún momento yo creo que Ojo con mi Pisto nos va a hacer el favor de hacer alguna traducción más mediada y con dibujitos y todo, pero sí, porque lo que pasa es que también lo legal, ustedes no me dejarán de mentir, requiere de cierto nivel de conocimiento y de formación que una persona tal vez no lo tenga, pero es mi percepción. Puede ser que sí, no la sometí a ningún examen ni a ninguna evaluación en esa materia, pero a ver cómo van quedando las cosas. Pero esa es un poco como fue la idea principal de aportar, o sea, quieras o no, hay muy poco material, ¿verdad?, sobre acceso a la información pública. Quienes de aquí han hecho su investigación, de hecho hay una colega de las unidades de información pública que hoy no nos acompaña, algunos de ustedes se recordarán de ella, de Anet, no pudo venir y me dice, estoy haciendo mi tesis doctoral y voy a necesitar eso y otros textos, pero solo de usted hay. Y dice uno, no hombre, hay más tesis. En la Landívar hay como 15 tesis sobre acceso a la información pública, digamos. Creo que hay un par más en
en San Carlos, pero sí, también hace falta esa literatura experta o profunda, compleja, con sostenibilidad teórica o jurídica hasta donde se me da la chamarra, porque no soy abogado, entonces, pero... Buenísimo, muchas gracias. Y por eso hoy abrimos la conversación con otros colegas y con otras personas que han utilizado esta ley para que veamos también el uso que va más allá, no solo de periodismo, ¿verdad? Antes de eso, Silvio, quisiera preguntarle cómo fue el proceso para esta, porque sabemos que hay una versión anterior comentada, fue muy similar. ¿Cuál fue el proceso en esta nueva versión? Bueno, aquí lo que se hizo fue, de alguna manera, está revisando, pero empezaron a pasar algunos problemas que reportaba la prensa, digamos, algunos problemas que era lo que les decía. Creo que los colegas van a hablar más tarde de eso, refiriéndome a negativas de información pública, especialmente del MP, ¿sí? Y luego empecé a recibir como información, porque luego algunos de ustedes que me llaman para consultar y me decían: fíjese que me pasó esto en la Corte Suprema. Ay, caray. Y era exactamente como lo mismo que había pasado en el MP. Luego que en la Corte de Constitucionalidad. Y pues no sé específicamente quiénes o cómo, pero luego uno empieza a darse cuenta que es como compadre hablado, ¿verdad? Porque resulta que antes trabajaba en la Corte Suprema y luego pasó a la Corte de Constitucionalidad y luego venían del MP. Entonces, este tipo de cuestiones empezaron a necesitar como de una evaluación constante, porque pareciera ser que uno escribía algo y al día siguiente, con un ejemplo de Ojo con mi Pisto, ay, no iba por ahí, era por otra cuestión. Entonces sí, fue eso. Yo creo que lo que demanda son tal vez los 16 o 14 años de diferencia entre una y otra, que es una experiencia que ha ido tejiendo y poniendo bases sobre discusiones teóricas, jurisprudencia internacional, experiencia de los colegas de las unidades de información pública y también el tipo de información que se solicita, porque con la primera, por ejemplo, era impensable pensar en decir no existían teléfonos digitales, no había tanto problema con el tema de datos personales sensibles como ya lo hay ahora. Por ejemplo, ahora yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que nos están echando el rollito de la ciberseguridad, ¿verdad? Con lo de los hackers. Pues una narrativa bien feíta y bien echada para un lado, ¿va? Porque el problema no es eso. El problema es que ya hackearon. El problema es los datos de todos nosotros que ya se vulneraron. ¿Y quién es el responsable? Eso no tiene que ver con ciberseguridad. Eso no tiene que ver con digámosle, algún tema de tecnología del Estado o que el Estado invierta. No, el problema es ya la vulneración hecha hacia nosotros, y si se dan cuenta de eso no se discute, ¿sí? Pero eso también dota de otro sentido y de otras lógicas al tema de datos personales en lo público, porque aquí están las universidades, están no sé qué entidades, pero hay entidades públicas, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Entonces yo creo que esas son como las grandes diferencias que ha habido. Ok, muchas gracias. Quisiera empezar con Ana Carolina, preguntarle, para un medio de comunicación como Ojo con mi Pisto, ¿cómo ha sido la experiencia de solicitud de información? Gracias. Bueno, solo antes de contestarte, yo quisiera sumar a lo que dijo Silvio, que también ha habido un debilitamiento por parte del Procurador de Derechos Humanos como institución, como garante de la ley. El periodo ha sido más crítico. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes acudíamos a la SECAI, por ejemplo, y había un respaldo, un acompañamiento para poder presentar desde una solicitud o un recurso de revisión. Luego no tuvimos respuesta, y yo les diría que hasta este año, hasta ahora, y creo que fue después de que el procurador falló en el intento de querer ser electo magistrado del TSE, que las cosas comenzaron a cambiar. Ahorita hay una nueva persona en la SECAI y ya es diferente, o sea, ya hay una comunicación, ya hay una intervención de qué forma puede apoyar esa parte. Ahora, ¿cómo lo hemos utilizado nosotros como Ojo con mi Pisto? Nosotros hemos trabajado con municipalidades y ahí la situación suele ser diferente.
Dos razones. Una es que muchas veces las personas que están a cargo de la unidad de información pública no tienen toda la información, pero para mí el problema no es tanto ese en cuanto a la cabeza de la institución. El alcalde no conoce la ley o la ley no le interesa. Eso del que no pasa nada se ha vuelto muy común. Por ejemplo, nosotros presentamos una solicitud de información a la Municipalidad de Momostenango. La presentamos el año pasado pidiendo datos de los comudes. Lo que queríamos saber era quiénes integran los comudes. ¿Por qué? Porque habían organizaciones comunitarias que nos estaban pidiendo esos datos para ellos poder fiscalizar. La ley, yo algunas veces digo que uno de los problemas de Guatemala es la excesiva presencia de abogados. Con todo respeto a los abogados que hay acá, sí señores, pero les encarga complicarnos la vida. En serio, que un término acá, que una palabrita acá. Entonces muchas veces cuesta entender qué es lo que ellos quieren decir. Y ahí caigo en la utilidad que tiene para mí esta guía que trabajó Silvia ahorita, porque nos explica muchas de esas cosas. Y, bueno, esta es una parte. La otra es cuando uno acude a las instituciones y tampoco pasa nada respecto a ellos. En ese caso en Momostenango presentamos la solicitud, acusaron de recibido, pero no hubo ninguna respuesta el año pasado. Por razones de trabajo no le pude dar seguimiento, pero este año volvimos a presentar la solicitud otra vez y la respuesta fue exactamente la misma. Acusaron de recibido y no pasó nada. Presentamos un recurso de revisión. El recurso de revisión tampoco lo respondieron. La ley establece un periodo, no respondieron. Y aquí fue cuando acudimos a la nueva, yo le digo ahora a la nueva SECAI, y esta SECAI intervino explicándole a la unidad de información pública cuál era el procedimiento a seguir. Un detalle, me pide, usted tiene que presentar su DPI, ese no es un requisito para hacer una solicitud de información pública. Pues la SECAI le explicó a la municipalidad que no lo era. Pero el otro problema también fue que me respondieron hasta el día 10 diciéndome que no me iban a responder porque yo no había presentado ese documento. Bueno, presentamos el recurso de revisión, no hubo respuesta y ahora sí presentamos la denuncia ante el Procurador de Derechos Humanos y ya luego el Procurador la trasladó al Ministerio Público, ya en 2 ocasiones fuimos a ratificar la denuncia y ahí vamos. Yo hablo mucho, entonces mejor. No, está bien, muchas gracias. Yo creo que todos hablamos mucho, los comunicadores, así que no. Para hablar un poco de temas de plazos, también me gustaría hablar contigo, porque sé que tienes una experiencia ahí en cuanto a hablar de los plazos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido como tu experiencia. Sí, bueno, buenos días. Gracias a Silvio por la invitación. Qué gusto estar con ustedes hoy. Yo, así como Carolina contaba que en Ojo con mi Pisto se enfocan en municipalidades, creo que yo me he enfocado bastante en algunos ministerios, especialmente el de Gobernación, el de Ambiente y Educación, pero sobre todo en varias de las instituciones de justicia, como ya lo adelantaba Silvio, como el MP y la Corte de Constitucionalidad. Y lo que me he topado es que hay como una dispersión sobre cuáles son los plazos correctos para respetar en la ley y parece ser que justo los funcionarios, las personas que están dentro de las unidades de información pública no lo tienen tan claro y hacen una interpretación antojadiza de lo que está escrito en el texto. Y concretamente una anécdota que les puedo compartir me sucedió hace como 6 meses más o menos en la Corte de Constitucionalidad. Estábamos haciendo un reportaje en Plaza Pública sobre los amparos que las personas y organizaciones de cualquier tipo han colocado en contra de los presidentes. Entonces, pues pedimos todo ese listado a la Corte, que si bien ellos tienen su especie de portal en donde se pueden consultar ciertas resoluciones de los magistrados, ahí no está sistematizado todo, entonces por eso acudimos a una petición ya formal. El asunto es que como al 8º día más o menos, o 9º día, no me habían respondido nada. Entonces yo asumí que sí iba a recibir la respuesta dentro de los 10 días, porque entiendo que si no notifican de una solicitud de prórroga, pues se tiene que responder en los primeros 10 días, ¿no? El asunto era que llegó el 9º, entonces no me habían dicho nada, según yo me lo iban a responder o ese día o al día siguiente. El tema es que llegó al día siguiente, ya eran como las 3:30 de la tarde, ya se iban a ir de la unidad de información y no había recibido nada. Entonces yo llamo
y me atiende pues una de las personas que trabaja en la unidad de información de la Corte y me dice con un tono un poco irónico que no era su obligación hacer esa notificación, pero que me iba a hacer el favor de enviarme esa solicitud de prórroga, aunque no era su obligación. Entonces yo recuerdo que ahí yo llamé a Silvio y él me contó un poco de cómo funcionaba la situación en las instituciones de justicia, pero es eso, ¿no? Está escrito la ley, pero hay una interpretación antojadiza. Lo mismo me ha pasado, por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación, que no solo no se respetan los plazos en ciertas ocasiones, sino que a veces en ciertas solicitudes se contradicen con lo que sí pueden responder y lo que no. Hace 3 días, puedo ejemplificarles con otra anécdota, estoy investigando un tema relacionado con las instituciones que se inscriben en el REPEJO, en el Registro de las Personas Jurídicas, y en una solicitud yo pedí uno de los papeles que presentan estas entidades para inscribirse. En esa misma solicitud, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación me respondió que no era pertinente pedir eso porque no formaba como parte del expediente y bueno, no me lo entregaron. Pero en otra que pedí ese mismo día y que me la respondieron también una semana después, sí me entregaron esa información. Y de hecho, después de este evento tengo que ir al Ministerio de Gobernación, que está aquí cerca, para que me expliquen un poco, porque no entiendo esa contradicción. Entonces hay como no se siguen pautas claras y es un misterio saber si es por mala fe o por desconocimiento o un intento deliberado de bloquear la información. No me atrevería a decir cuál es la respuesta de por qué ocurren ese tipo de cuestiones. Tal vez en algunas instituciones con un poco de relación más tensa con los periodistas, pues sí puede haber un intento deliberado de bloquear información. Quisiera pensar que en otras es simplemente un error humano, pero ese es el asunto, ¿no? Que depende de la institución que toque y de la unidad de información que toque, así va a ser la respuesta y no tenemos garantía de que hay un trabajo uniforme y bien coordinado. Para cualquiera de los dos, en representación de medios de comunicación, ¿cuál ha sido la limitante con la que más se han topado? No importando de qué entidad, sino ¿cuál ha sido como el factor común que limita muchas veces este proceso? El más sencillo es decirte, si usted no me trae su DPI, no procede, no se la voy a recibir. Y por mucho que la ley dice, el artículo cita los 1, 2, 3, que es lo que debemos de llevar, esa para mí suele ser como la más sencilla. Ahora, cuando ya entra la información, es también, creo que nos centramos a hablar en las unidades de información, pero no hablamos de la formación que tenga el resto del equipo de trabajo, las distintas direcciones que no terminan de entender cuál es la importancia uno y la otra la obligación de dar esos datos. Entonces muchas veces son ellos los que no te la trasladan y comienza todo ese ping-pong, aquí va, aquí viene. Gracias. Tenemos a Marisol Hernández, que como decía es ingeniera ambientalista y ha fiscalizado diferentes proyectos. En tu experiencia, contanos cuál ha sido el uso que le has dado a la ley, de qué manera y si nos puedes dar algún ejemplo. Hola a todos, gracias por la invitación, Silvio, un honor estar acá. Yo creo que mi perspectiva es un poquito distinta a lo que nos están contando aquí los compañeros, porque bueno, yo empecé a hacer auditoría social, había escuchado este término hace aproximadamente 10 años porque colaboré en un proyecto de anticorrupción y de transparencia y entonces entendía este término, pero no estaba tan enterada sobre cómo hacerlo en el día a día como ciudadana. Y yo vivo en zona 16 y un día empecé a escuchar que estaban talando muchísimos árboles y dije, bueno, si están talando y va a haber algún proyecto inmobiliario, tendrían que tener un estudio de impacto ambiental. Y como soy ingeniera ambiental, dije, vamos a buscar ese estudio de impacto ambiental, a ver si está bien hecho, a ver qué encontramos. Y fue una gran sorpresa, solicité el estudio de impacto ambiental por información pública y me encontré con muchísimas, ¿qué se podría decir? Información que no era certera. Por ejemplo, en ese estudio de impacto ambiental supuestamente no habían árboles en esa área y pues estaban talando muchísimos árboles. Entonces ahí para mí se abrió una oportunidad como ciudadana de decir por qué
una institución o instituciones que están a cargo de proteger el medio ambiente no están cumpliendo con su mandato. Entonces, así fue como empezó. Nos apoyamos ahí con varios vecinos para meter recursos, empezamos a hacer ahí un poquito de trabajo de incidencia, de solicitar más información pública, y primero que nada me topé con que es un arte, y admiro mucho aquí a los colegas periodistas, porque yo no entiendo cómo en cada institución es un proceso tan distinto. Algunos mandas un correo, en otros te piden DPI, en otros está en la página web, en otros tenés que rebuscarlo. Y bueno, también nos hemos encontrado, o más bien me he encontrado con algunas instituciones que sí cumplen los plazos. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente no me ha tocado en este tiempo algún tipo de limitación de información en ese sentido, contrario, por ejemplo, a una municipalidad de Guatemala, que es un dolor de cabeza en cada una de las solicitudes de información pública, y más que nada porque en su momento, como yo le estaba contando aquí a alguien, solicitamos información como nos pedían DPI, y yo no sabía como ciudadana, que no soy periodista, no es mi profesión, que podían no ponerlo, por ejemplo, que eso no se solicita. Entonces con vecinos lo que hacíamos era metes una solicitud tú, una yo, ahora tú también, y cada una distinta o cada una poniendo lo mismo por si ya existía algún tipo de limitación a la información. Y lo que sucede principalmente con la MUNI, en la MUNI Iguate, es que yo llevo más o menos unos 6 meses luchando con información solicitada ligada a un proyecto en específico, y como ya saben que yo solicité anteriormente un expediente y que hemos tomado algunas acciones, que el proyecto se suspendió, pareciera que no podría yo decirlo tan contundentemente, pero pareciera que hay mucha resistencia a brindar esa información. Y la excusa principal es que no está digitalizado. Entonces, que como no está digitalizado, por digitalizarlo me tendría que cobrar 1 quetzal por cada folio, y si uno hace las cuentas son como 3,000 quetzales que yo tendría que pagar. Entonces lo que hice, yo que me pongo a leer, ¿verdad? Y encontré en esta ley hace unos meses que podía meter un recurso de revisión, entonces lo metí, se fue al consejo y siempre decidieron no darme la información. Entonces aquí sigo ahorita metiendo la solicitud de información desde diferentes personas, y de alguna forma también redactada de una manera distinta. Entonces, bueno, ese es el ejemplo de un caso de auditoría social. Y después también hicimos ahí algunas investigaciones con algunos otros casos que implican concesión de bienes públicos para temas de movilidad. Entonces, pues ya es un tema que ya me entusiasmó, entonces trato de ver algunos casos que para mí parecen ser estratégicos en cuanto a que no se escoja de nuevo algún funcionario público o algún actuar, que podamos fundamentar realmente con hechos y con información pública que se están cometiendo abusos, ¿verdad? Comentabas que se detuvo la obra, que fue a raíz de que se hizo esta solicitud de información. ¿Por qué entidad? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a detener la obra? Primero lo que necesitábamos era algún tipo de sustento de que sí había algo mal, ¿verdad? Que no era simplemente que yo como ciudadana estaba infeliz porque estaban talando los árboles, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos tantas deficiencias en el estudio de impacto ambiental, nos dimos cuenta que había ahí fuerza y vitalidad para hacer algo. Empezamos a tener conversaciones y logramos llegar a que un equipo de un diputado, un equipo legal, porque si nos ponemos a pensar, yo soy una ciudadana que tengo mi trabajo, tengo también cosas que hacer, entonces la idea era ser estratégicos y decir quién nos puede apoyar. Entonces nos abrieron las puertas y con este equipo legal ellos terminaron solicitando también más información pública, porque ellos se saben ya ahí las movidas, y lograron meter un recurso legal en contra del Ministerio de Ambiente. También metimos incluso un amparo en contra de la MUNI, pero la MUNI se las quita de todas maneras siempre, o sea, es como no hay ahí solución de nada. Y entonces el Ministerio de Ambiente mandó a una auditoría sobre por qué en ese estudio de impacto ambiental en la administración pasada había sido aceptado con tantas deficiencias, y suspendió el proyecto mientras se averiguara por qué los vecinos estaban tan descontentos.
Entonces, en esto estuvo ahí un poquito la trampa, porque realmente nuestro argumento no era el descontento vecinal, sino que era más bien las mentiras que se habían puesto en el estudio de impacto ambiental. Entonces, lo que hizo la empresa fue pagar una multa, abrir algunos canales para quejas, para que los vecinos pudiéramos quejarnos. Y también existe mucho miedo, ¿verdad? Eso también me di cuenta en mi experiencia, que muchos vecinos sí están en contra, sí saben todo lo que está pasando, pero no se atreven a poner sus nombres, no se atreven a ir a un lugar si nos citan. Y al final lo que hizo el Ministerio de Ambiente fue levantar la suspensión porque los vecinos no se enseñaron. Pero nosotros les dijimos por vías como informales que nosotros no nos íbamos a exponer, ¿verdad? O sea, que ahí había una falta de que la institución cumpliera con su mandato y que los vecinos no íbamos a hacer ahí como que los que nos expusiéramos a la vista pública, cuando en realidad quien debería responder es la institución. Gracias, Marisol. También nos acompaña Estuardo Contreras, él es ciudadano de la antigua Guatemala y ha participado en diferentes procesos de fiscalización ciudadana a nivel nacional desde hace 10 años, pero actualmente se entretiene bastante con el alcalde de Antigua Guatemala. Entonces, qué buena presentación. Muchas gracias. Pues a mí, primero, gracias Silvio por la invitación. A mí me parece muy interesante que uno por allá, por Antigua, pues de repente uno vive como en una cuestión digital y para mí es un honor estar compartiendo con personas que admiro muchísimo. O sea, hay personas que tal vez yo no les había puesto cara, probablemente yo había leído a Silvio muchas veces, pero es primera vez que lo veo en persona y para mí es un honor porque digamos es una cuestión que, bueno, de repente hay generaciones aquí sentadas que tal vez también estén sentados ahí en el público, que nos vamos conectando con las cosas que hacemos. Me parece una labor titánica y sobre todo en un país como Guatemala hacer este tipo de cosas. Y bueno, ya comentando lo que decía Luis Carlos, que pues es una cuestión, yo le decía, ¿cómo es posible que una ley que nace con una naturaleza de poder acceder justo a información que es pública, porque la misma Constitución lo dice, luego que bueno, uno lo estén incluso hasta persiguiendo judicialmente por cosas que es información pública de oficio? Y a mí me parece interesante, por ejemplo, el caso que decía Marisol, perdón, que bueno, que le querían cobrar no sé cuánto dinero por consultar. Bueno, el artículo 18 es claro en donde dice pues que lo puede consultar incluso en la misma unidad de la municipalidad. Si ella quisiera llevar su teléfono y escanear toda la información que quisiera, pues la ley la ampara para hacer eso. Pero el asunto es que más allá de la ley, más allá de las anécdotas o de las experiencias que uno tiene con todas estas situaciones, es también el contexto en que la ley, o sea, digamos, esto por sí solo no es una garantía de que exista la buena fe o el cumplimiento del marco jurídico en el Estado de Guatemala, porque ojalá que todo funcionara como idealmente tendría que funcionar, pero llevándolo como a ese plano, existe ya un antecedente muy específico en 2014 respecto a lo que hemos estado hablando, que es que si hay una sentencia condenatoria a un alcalde en Totonicapán por la retención de información y lo condenaron a 1 año de prisión conmutable y esto y lo otro. Yo creo que hay un reportaje, hay una publicación de Ojo con mi Pisto en la que ellos también publican en el 2017 que denunciaron a 4 alcaldes por el tema de la retención de la información. O sea, yo creo que en un Estado de Derecho que funciona, en un Estado de Derecho que hace cumplir las leyes, pues esta retención o esta dinámica que tienen algunas personas de quedarse con la información y no darla, pues sería en algún momento o tendrían consecuencias, como alguien decía. Alguien dice, bueno, yo no la doy, bueno, y uno lo mira en la noticia y la otra municipal dice, bueno, entonces a mí me va a dar igual, yo tampoco la voy a dar, y se vuelve una cadenita en la que la impunidad se vuelve la medalla de todas las personas para que no exista ningún tipo de consecuencia cuando estas cosas suceden. Y en mi caso en específico, yo quisiera ser como muy responsable en lo que voy a decir, porque no sé si por aquí hay algún amigo del Señor, pero a lo que voy es que cómo es posible que incluso información que es pública de oficio, información que está en los portales de la municipalidad, luego estas personas con tintes autoritarios y con tintes muy antidemocráticos, que son desconocedores de las leyes y los derechos humanos, lleguen a perseguir a ciudadanos que simplemente han hecho su labor de fiscalización. A mí me parece muy curioso lo que dicen ellos que cuando les van a solicitar información a las munis les piden el DPI. Es que imagínense ustedes ya dar la información una personal o lo individualizan. Y muy rápidamente les cuento, nosotros hicimos un acto de fiscalización con compañeros en Antigua y pues resulta que la información que nosotros encontramos en los portales,
que está ahí publicada por oficio, resulta que pues ellos nos fueron a denunciar, presentaron una querella porque la información que estábamos presentando nosotros, pues ellos estaban argumentando que estaba siendo utilizada para instigar a delinquir, para hacer apología del delito, porque por las cosas que publicábamos como organización, a ellos los estaban insultando en la calle. Yo digo, Dios mío, ¿en qué momento nosotros con las publicaciones de los hallazgos de Contraloría, con las comparaciones de las nóminas salariales de los diferentes gobiernos municipales, con toda la información técnica, jurídica, laboral que nosotros compartimos, en qué momento nosotros fuimos a decirle a la gente, van a sacarle la madre? ¿En qué momento se conectan esas cosas? En ninguno. Y resulta que en las querellas que presentan hasta está digamos, esa cuestión exagerada de pedirle a las personas que están llevando esos procesos que nos confisquen los teléfonos, las computadoras, que allanen nuestras casas, como que tuviéramos un complot así por el simple hecho de utilizar una ley de acceso a información pública y de información que tienen en sus portales. Entonces, desde nuestra experiencia, digamos, yo no sé, desde que tengo memoria, unos 14, 15 años que vengo involucrado en temas de movimientos estudiantiles, sociales, comunitarios. A mí me gusta mucho estar en la comunidad. Yo fui COCODE, yo estoy formando activamente a consejos comunitarios de desarrollo en el país, y nuestra misión básicamente es esa. Nosotros tenemos procesos de formación acerca de esta ley, tenemos acercamiento con comunidades, pero como les digo, desde la experiencia y de los artículos que menciono, de la información que públicamente tiene que estar ahí en los portales, también es una cuestión que no solamente depende de quienes estamos involucrados y que participamos en esto, tanto como periodistas, como ciudadanos, como medios de comunicación, como congresistas, como etc., sino también creo que tiene que ver mucho en lo que mencionaba Silvio al inicio, de cómo llegan estas cosas que son técnicamente para personas que ya tenemos 10, 15 años de estar en estas cosas, que entendemos en dónde está la ley, los plazos, que los recursos, que esto y lo otro. ¿Cómo llega esta información a una persona que conforma un consejo comunitario en una comunidad lejana, que entienda que muy fácilmente puede solicitar la información que le afecta o que le beneficia en su comunidad? Yo creo que desde la experiencia nosotros hemos tratado justamente de hacer eso. Disculpen ahí si de repente en Twitter leen cosas a veces medio soeces de mi parte. A veces hay una cuestión en la que yo tengo una misión, incluso en algún momento lo trabajábamos con algunos compañeros, de hablar en chiste de la coyuntura para que las personas al menos en chiste entendieran qué era lo que estaba pasando, con ejemplos burdos probablemente, pero poder bajar todo lo técnico a algo que las personas en algún momento que están en su cotidianidad entiendan. No porque no lo puedan entender, sino porque el mensaje sea muy fácil de digerir. Entonces, la experiencia ha sido dura, la verdad es que es dura. Incluso hoy es un día especial porque yo me metí a todo este tema desde muy pequeño por mi papá. Mi papá cumple años, pero mi papá ya no está. Entonces es un día especial porque justamente en el día de su cumpleaños yo estoy hablando de algo de lo que él me motivó y me intensivó a meterme, y la verdad es que muy feliz de acompañarlos a ustedes, de conocerles y de seguir en la lucha, porque eso es lo que nos toca desde nuestros espacios. Muchas gracias. Gracias, Estuardo. ¿Podemos ver el uso de la ley en diversos ambientes? Silvio, por favor. Sí, solo como para aclarar un poco más y para que vean las lógicas de cómo a lo largo de este tiempo han surgido las cosas. Porque a lo que hacía referencia Estuardo especialmente es lo que está contenido en el artículo 15, si mal no estoy, que es el que ustedes saben que les dicen la persona es el responsable del uso de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es exactamente como cuando el INSIBUME se para y dice, mañana va a llover, y llueve. Obviamente todos sabemos que tenemos responsabilidades y derechos, y yo sé que yo soy el responsable del uso de la información. Lo que pasa es que quedó explícita en la ley, porque en el momento que se estaba discutiendo, se paró en ese entonces el diputado, en ese entonces panista, Mario Taracena Díaz, porque había recibido una llamada, ¿sí?, del supuesto difunto, que no se sabe si es difunto, para decirle cómo hacemos para parar esto. Porque estaban a punto, ellos pensaron que hasta pedir las actas de nacimiento iba a ser gratis. En ese entonces no existía el RENAP. Entonces la municipalidad así ve, constante y sonante, pero diario, así recibía de actas de nacimiento. De ahí sería para los jardineros, ¿sí?, de la casa de allá por el Pulté. Entonces resulta que
dijeron pongan eso porque sabían que los iban a asustar. De hecho, no me dejarán mentir algunos colegas de unidades de información pública porque no lo hacen, pero saben que cuando responden las solicitudes, en el último párrafo dice, y se les recuerda que según el artículo 15, usted es responsable. Allá, cuando terminemos la actividad, nos acompaña el licenciado Mario Antonio Sandoval, que es experto también en la ley de libertad de expresión. Se pueden dar cuenta que lo que dice el artículo 15, si ellos quisieran actuar, y solo para que lo sepan, si ellos quisieran actuar en función de esa responsabilidad, tienen que utilizar el procedimiento de la ley de libre emisión del pensamiento, no otro. Porque todo lo que está regulado por el uso de información está regulado en la ley de libre emisión del pensamiento. ¿Me explico? Y es mucho más difícil. Lo que pasa es que ahorita, como estaban todos los compadres, ¿sí? Desde Gerona hasta el, ¿cómo se llama? Parque Colón, ¿sí? Esperemos que el domingo ya venga el milagro y se cambie todo. Entonces, a uno se le daba un poco de miedo, digamos, ¿va? Pero que mire, usted es responsable que no sé qué, es como que si cuando uno hiciera la solicitud, que esa podría ser una buena cultura, ¿verdad? Decirle a los ciudadanos, cuando hagan una solicitud, le ponen abajo. Y se recuerda que si no entrega la información, usted va a ser sancionado con el artículo 66, que dice retención de información y bla, bla, bla. Uy, van a empezar así como, ¡ey, bájele! Tome, ¿cómo se llama? Sueña bien, que trae melatonina. Sí, está como muy, sí, pero cuando a uno le dicen que uno sea el responsable, toda la información que se hace pública por medio de una solicitud, uno la puede hacer pública por el medio que uno quiera, porque ya es pública automáticamente, ¿sí? Que luego que lo que pasa es que yo no hubiera querido, porque yo sé que la justicia es pronta y comprada. Esa es la nueva frase. Ahora ya mandamos a hacer las camisetas, ¿sí? Las playeras. Es la nueva frase. No sé si han escuchado un escandalito que anda por ahí en redes sociales de un alto funcionario de la embajada, de la municipalidad de Antigua. O sea, que yo no quiero que aparezca mi nombre, pues entonces no hago negocios con el Estado. Punto. O sea, yo compro una franquicia de Pinulito, ¿sí? Y vendo pollo y mollejas. Y ya, y le subo el colesterol a la gente. Que ya el Ministerio de Salud luego me echará en culpa de que hay muchos problemas cardiovasculares, me explico, pero ese es un problema. Luego, en otro momento, en otras circunstancias, podemos hablar del nuevo acuerdo municipal que quiere hacer la municipalidad para, ¿sí? O sea, es que de verdad, y pasan los años y de verdad no, hay una apuesta por ver quién es el más cuerudo para ser más opaco. Y yo creo que en la MUNI les dan bono, así como en la SAT y en otras dan bono por buen, digámosle, desempeño y porque se llegan a las metas tributarias. Ahí es el que más creatividad tenga para ser opaco, es al que más premian. Y lo demostraron con lo del aerómetro, ¿sí? Ana Carolina publican a esta hora de que la MUNI les quería cobrar también como 3,000 pesos, una cosa así, ¿verdad? Por la información de un estudio ambiental. Y yo dije, pero si es un estudio ambiental, la contraparte es el ministerio. No está Maylin, ¿va? No. Es la jefa de la unidad del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces yo la llamo, porque además acaba de hacer mi alumna en la maestría. Le digo, mira, ¿cómo es posible tal cuestión? No me dijo. Aquí está. ¡Pum! Y me lo mandaron. Ah, y rebotó. Me dijo, te lo voy a mandar al Gmail, porque claro, eran 3,000 y pico de documentos. Entonces yo llamo a Ana Carolina y le digo, mire, tenga este enlace, pero dice que dura 24 horas. Bájelo usted porque yo estoy desde el teléfono. Gracias, ministro. Yo se lo compartía, lo bajó. Lo que la municipalidad quería cobrar 3,000 quetzales porque ya ¿cómo se llama? Los jardineros ya le estaban cobrando más a la viuda del alcalde difunto, entonces pues se quedaron sin entrada de los 3,000 pesos. Y ahora Marisol, pues yo creo que también ya tiene ese estudio de impacto ambiental, porque luego se hizo público, ¿sí? Hay diversas formas y diversas vías, pero es un poco esa cuestión de que a veces, y sí yo lo pongo, porque lo del artículo 15, aunque sea muy pequeño, lo pongo ahí, que es un artículo bastante de una visión bien autoritaria, y hay que tener cuidado porque lo que hacen es querer como
serle como un disuasivo al solicitante. A veces el solicitante no sabe mucho y como dice Marisol, uy, yo no me quiero meter a eso, ¿verdad? O sea, a veces como sociedad tenemos ese temor porque no estamos acostumbrados a deliberar políticamente los problemas públicos. Gracias, Silvio. Queremos aprovechar el tiempo que nos queda para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario a nuestros panelistas, a Silvio, sabiendo los diversos enfoques que tenemos acá. Yo con mucho gusto me puedo acercar y llevarles el micrófono si es necesario. ¿Alguien que quiera? ¿No? Pero si no, también quisiera yo hacer la contraparte. Si ustedes tienen algún comentario, alguna anécdota también que pueda complementar lo que estamos hablando acerca del uso de la ley. Yo considero que mezclando ahí varias opiniones y experiencias, creo que es de mucho valor entender, y yo trato de repetirlo muchas veces, que este tema de solicitar información pública, hacer auditoría social, no es solamente un derecho que tenemos como tal de solicitar esa información, porque al final de cuentas, si alguien es funcionario, tendría que actuar bajo los principios de transparencia, probidad, ética, pues porque nosotros los elegimos de alguna forma, o si están ahí es porque van a priorizar el interés de la mayoría y no el interés de unos pocos. Entonces, pensando en esto, en realidad es no solo un derecho, sino para mí como ciudadana, y que tendríamos que tener esa cultura, es también una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pero no sé en qué momento nos perdimos por miedo, por consecuencias que hemos visto en algunos ciudadanos que sí lo hacen. Sin embargo, yo me he apoyado muchísimo, no solo de periodistas, sino de personas que ni siquiera tienen la formación de periodismo o no se dedican a eso, pero han tenido muchas experiencias. Entonces, yo creo que es bien importante lo que decía Estuardo, que esto tendría que estar en la mano de los adolescentes de 15 años en los colegios, ¿verdad? Tendría que ser algo que hacemos todos como ciudadanos, porque en realidad es lo que va a determinar mucho qué tan descarado puede ser un funcionario o qué tanta opacidad puede manejar, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es bien, bien importante. Y también, por otro lado, creo que es importante también lo que tú decías, que es cansado, porque sí es cansado, porque te dicen no muchas veces, pero tiene que haber algo ahí que te mueva un poquito más. Así que eso, yo creo que es importante que este trabajo que has hecho, Silvio, y darlo a conocer de esta manera un poquito más digerible, creo que es clave. Gracias, Marisol. Carlitos, quería también. Sí, yo quería agregar que, bueno, ya veo que hay bastantes personas de las unidades de información. Creo, como ya hemos hablado, que aquí lo primordial es hacer fácil el proceso para solicitar cualquier contenido, ¿no? Y una cuestión que me parece como muy puntual y que parece menor, pero creo que no lo es tanto, es pedirles que en los formularios de solicitud de información no haya un límite de caracteres tan chiquito, porque en muchas instituciones me he topado, y de nuevo en la Corte de Constitucionalidad fue la última vez, ahí el límite de caracteres hasta hace poquito era como de 1000, y eso son como 3 líneas y ya. Y yo recuerdo que una vez platiqué con la persona una de las personas que me atendió en una ocasión y me dijo, bueno, si no le cabe ahí, pues puede venir aquí a dejar su oficio en la Corte. Bueno, yo vivo acá y no me queda tan lejos, pero ¿qué pasaría si yo viviera en Petén o en Izabal? ¿Tendría que echarme ese viaje solo para ir a dejar el oficio? Luego yo me enteré que también tenían un correo, pero en ese momento la persona no me dijo que había un correo. Entonces hay varias mecánicas para hacer las solicitudes, pero se trata de hacerlo fácil. Entonces pasa por ampliar esos formularios para que no haya un límite de caracteres tan chiquito, hasta informar todas las vías que existen para poder hacer esas solicitudes. Listo, muchas gracias. Bueno, yo tal vez agregar una última cosa, es que creo que hay una errónea visión de ciudadanos, de entidades públicas, de instituciones y demás,
en vernos como distantes, como ver de que ahí viene el loquito este a pedirme otra solicitud con X, Y cantidad de cosas, como que fuéramos contrarios, como que hay una separación completa entre las instituciones, quienes están presidiendo las instituciones y la persona que va a solicitar información. Yo creo que la visión que tiene que tener cualquier ley, como la ley de acceso a información pública, como esta valiosa que Silvio es parte de y que hasta tenemos ahora una versión comentada del mismo Silvio, o sea, es algo increíble. Yo creo que es un momento también como para visionar un país, visionar a las personas que estén trabajando en unidades de acceso a información pública, las personas que estén trabajando desde el periodismo, las personas que estamos desde la ciudadanía también, pues en colectivos, en organizaciones de sociedad civil, en personas que genuinamente estamos solo queriendo encontrar las razones por las cuales se toman las decisiones que se toman, que lo encontremos no como una forma inquisitiva. O sea, yo no llego con un alcalde a pedirle la información de su planilla para compararla con los gobiernos anteriores porque lo quiere ir a joder, perdón la palabra, no sé si, perdón. O sea, yo voy a pedirle esa información porque yo necesito saber en qué se están gastando los recursos del municipio, el ornato que pagamos, el YUSI que pagamos, las licencias que pagamos de comercios, de todo lo que está, en qué se está invirtiendo, sino la plata que llega de los aportes constitucionales. Digamos, yo lo que quiero saber es eso, que la persona que está en la institución piense que yo lo estoy llegando a contarle las costillas y que a este ciudadano, iba a decir otra cosa pero se me salen las malas palabras, este ciudadano vamos a contarle las costillas también y le vamos a ir a poner una denuncia. En el caso de la Antigua es un caso muy complicado porque en la Antigua no solo soy yo la persona denunciada, hay cocodes denunciados, hay periodistas denunciados y todos tenemos un proceso penal abierto por el simple hecho de hablar de temas públicos que nos competen a todos. Entonces, yo quisiera hacer la invitación a las personas que están en las unidades, y hay personas de acá, a los periodistas, a los ciudadanos, que por un momento nos visionemos en este país como un país de reglas. O sea, si existe una ley que nos permite a los ciudadanos pedir información, también está la parte obligada que tiene la obligación por ley de precisamente poder dar la información, porque incluso si no lo hacen caen en cuestiones penales. Yo quisiera creer en mi generación o en las generaciones que han luchado por el país, que son generaciones que ya vienen de años luchando, que podemos construir un país justo, que podemos construir una cuestión que ya no se tenga que ver con autoritarismos de que me está costando las costillas, entonces, aló, doña Gerona, por favor, vaya a traérselo porque me está jodiendo. O sea, yo quisiera creer que existe una oportunidad generacional de empezar a vernos no como trae su leycita en la mano y me va a poner lo que decía Silvio, el artículo de que, bueno, si usted no cumple al OPDH y luego al MP y luego ya saben, sino una cuestión de que cumplamos con lo que cumplir, porque se supone que ese sería el sentido de un Estado de Derecho, que vivamos todas las personas con las leyes en la mano y que podamos ser una misma sociedad que vive en armonía, sin perseguirnos, por favor. Muchas gracias. Yo creo que hay una narrativa importante en mostrar y enseñar esta ley a las nuevas generaciones y sobre todo poner el ejemplo, que no solo es para los colegas periodistas, para medios de comunicación, sino también para ciudadanos. Yo solo quiero cerrar una de las pláticas con Silvio. A mí me gusta platicar con Silvio porque siempre me está retando. Me pregunta, me hace cosas y me hace pensar en cosas en las que no me he fijado o ir un poco más allá. Yo sé hay algo que extraño en este libro, y es que aquí no encuentro la frase de la gata revolcada, la misma gata revolcada, exactamente, esa forma cotidiana que tiene para explicarnos las cosas. Pero hay algo de lo que mencionó al principio, y es si hemos considerado en algún momento en presentar un recurso y poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Hay que hacer algo para que se respete de nuevo la ley, para que se cumpla con lo que dice la ley. Nosotros tuvimos un ejercicio en Ojo con mi Pisto, solicitamos al Ministerio Público, a esta administración, la información pública sobre un alcalde que estaba un alcalde del departamento de Quiché. La respuesta del Ministerio Público fue que no daba la información. Nosotros queríamos conocer las causas que había contra esta persona en su función pública e insistíamos eso. Yo no quiero saber si esta persona tiene una demanda de pensión alimenticia, eso es personal. Quiero función pública. El Ministerio Público dijo que no, porque esos eran datos personales y que si yo los quería, debía presentar una carta del alcalde
iba a ser un poco difícil que el alcalde me la diera porque era el alcalde quien estaba investigando, o una orden de juez. Seguimos todo el proceso, esto lo hicimos con acompañamiento de Acción Ciudadana, presentamos el recurso de revisión. La fiscal lo que hizo fue reproducir la misma respuesta de la Unidad de Información Pública. Finalmente logramos presentar este amparo. El amparo tardó 2 años. Nos enteramos de que lo habíamos perdido por una publicación que hicieron en Facebook, en X, o sea, donde publican los temas de la agenda de hoy, y ahí estaba, que lo habíamos perdido. Lamentablemente no tuvimos los recursos en ese momento para poder seguir, pero lo hemos platicado y ahorita con Carlos también, de volver a armar un proceso. Toma tiempo, sí, pero yo creo que es necesario. Yo nada más quisiera, si ya vamos a cerrar porque se me había olvidado, pero no por ser de último, es lo menos importante, y como para darle un poco de matiz menos dramático a la esperanza ciudadana. O sea, hay cosas también positivas, digamos, ¿sí? Hay chicas que siguen, digámosle, encontrando los salarios de los ex para la cuestión de la pensión alimenticia. Entonces eso es porque a veces el ex dice que gana 5.500 y pues gana 18.000, digamos, ¿verdad? En unos 0.18, en un 0.29. Entonces ha habido una ayuda para todo esto, pero creo que las entidades, a veces las unidades no son las responsables de todo. Hay toda una trama institucional que tiene que ver con la voluntad desde arriba, y cuando arriba llega alguien, digámosle, que tiene esa visión, pues logra ir haciendo cambios, metiendo cambios. Yo puedo mencionar con todo, digámosle, de verdad, con toda la honestidad del caso, el Ministerio de Finanzas cómo ha ido modificando cuestiones de transparencia, el uso de datos abiertos, el uso de la mejora, incluso del portal de acceso a la información pública, que al final quedó blanco, bonito, con mayor explicación. Pero también en parte de eso se debe al empeño que ponen las autoridades. Pero, por ejemplo, Carlos, que está acá, gracias por venir, el viceministro de Transparencia de esa área, él trabajaba antes como sociedad civil y sabe lo importante que es esas cosas, y cuando se tiene la oportunidad de estar en la función pública, pues también entonces se aprovecha y tampoco yo creo que con tronar los dedos eso está. Carlos ha de ver, me imagino que pasado pruebas y 25 mails, 40 memos, un memo que va, un memo que viene, porque así es en las instituciones, es eso, pero poco a poco se van logrando. Yo quería cerrar con agradecerle especialmente a 3 personas, a la directora de la biblioteca, por supuesto, pero ahorita le voy a hacer entrega de los textos, pero antes que nada quisiera agradecerle a Carmen Castilla y Alejandra López, que me estuvieron acompañando en este texto. Alejandra es abogada, Carmen es periodista. Yo les decía, ahí va como el primer borrador, pero léanlo y díganme de qué va, si lo entienden. Entonces me regresaban ahí sus comentarios. Y a la colega fotógrafa Tatiana Valenzuela, que es la responsable de esta cosa fea que está acá, pero no la foto, o sea, del modelo, ya no se podía mejorar. Así que gracias, Tati, por su fotografía. Y bueno, pues sí, y ya de último, quisiera hacer un reconocimiento especial a la licenciada Ilonka Matute por recibirnos aquí en la biblioteca. No les quiero, digamos, contar más, pero la llamé, yo iba manejando y en el momento me di, pero sí, ahorita te mando un WhatsApp con unos datos, me mandas la solicitud, y yo me detuve, iba a ir por la zona 3, me detuve porque inmediatamente entró, o sea, fue de inmediato que me mandó al WhatsApp las cosas. Dije, bueno, aquí mismo lo hago, no soy tan pilas como los patojos que pueden escribir así. Yo me tuve que parquear, bajar bien, lo hice primero en notas, en Word, luego ya lo puse, y de verdad, no había terminado de llegar a donde iba y ya estaba recibiendo el correo de parte de la biblioteca de manera oficial para decirme, es aceptada la propuesta de que presentes tu libro. O sea, de verdad, en cuestión de 20 minutos, media hora, fue muy rápido. Sentí que de verdad están en la mejor disposición de apoyar este tipo de cosas, así que muchas gracias
Ilonka, de verdad, gracias por la apertura, por la disponibilidad y por tenernos a todos acá en este bello recinto. Así que yo quisiera hacer entrega de los textos que le sirvan al archivo de la biblioteca. No sé si como la hemeroteca antes decía que ya no recibía textos, porque ya estaban llenos los... Así que te hago entrega del de ahora y del de la vez pasada para el archivo de la biblioteca, y ojalá que lo pongan a disposición del público. Bueno, en nombre de la Biblioteca Nacional, me siento muy complacida de verlos a todos por aquí y de saber que se pudo hacer este acto. Tengo la convicción de que los espacios que son del pueblo deben utilizarse, rescatarse y usarse, porque si no, los perdemos. Entonces, esa ha sido la apertura de la administración. Ya tengo 16 años de estar al frente de la Biblioteca Nacional y desde el inicio tuvimos esa posición. Quien necesite el espacio con las reglas que nosotros damos debe ser bienvenido. Bienvenidos a ustedes también y gracias por el aporte tan importante, porque sabemos la clase de material que produce Silvio y pues nos sentimos muy complacidos de tenerlo también aquí para la información del público en general. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, hemos llegado al final de este momento, no sin antes recordarle que los libros están a la venta aquí en la parte de atrás y vamos a tener un tiempo para poder compartir y poder seguir preguntando y poder seguir platicando de este tema tan importante para Guatemala. Muchas gracias, buen día. Y allá afuera hay un refresco y algo para compartir por si quieren, o café. Porque a pesar del calor hay gente que le gusta el café. Así que gracias nuevamente y para la próxima, entre unos 2 años, tal vez otro libro. Gracias a ustedes de verdad por participar.